Muy buenos días para todos. Y la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca se fundó en el año 1997 y es la primera asociación que nuclea acompañantes terapéuticos en la Argentina, constituyendo el primer código de ética para el trabajo de los acompañantes terapéuticos. A partir de este primer paso, en el año 2003, se realiza el primer Congreso Nacional en la ciudad de Córdoba, donde acompañantes terapéuticos de todo el país deciden armar una asociación que nuclea a los acompañantes de la República Argentina, constituyéndose el acta constitutiva el 3 de mayo del año 2003. Desde el 2001 en adelante, todos los años se han realizado congresos nacionales e internacionales, haciendo un total de 14 organizados por ATRA, con el apoyo de renombradas universidades a nivel nacional como internacional. Hoy nos convoca esta importante jornada sobre el acompañamiento terapéutico y su vinculación con el sistema de salud y educación, llamándolo Precongreso Regional en vísperas del 14º Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico, donde se realizará en el mes de noviembre en la ciudad de Bahía Blanca. A continuación agradecemos la presencia del secretario de Salud de la Municipalidad de Trenquelauquen, el doctor Sergio Valente. También agradecemos al presidente de ATRA, el licenciado Carlos Graíño, como también a representantes y al coordinador de la filial Trenquelauquen, el señor Daniel Juárez. En esta jornada se desarrollarán 3 mesas de trabajo, una de salud mental a cargo del médico psicoterapeuta Ramiro Pérez Martín, la psicopedagoga Mirta Gómez y el licenciado Luciano Cucci, y dicha mesa será coordinada por el licenciado Carlos Graíño. La segunda mesa está coordinada por el licenciado Luciano Cucci, con la participación de la directora de Educación Primaria Alejandra Tazzone. Y en la última, la tercera mesa, se continuará con una mesa donde se tratará el marco legal de esta problemática. En el estrado se encuentra en estos momentos el secretario de Salud de la Municipalidad de Trenquelauquen, el doctor Sergio Valente, el presidente de ATRA, licenciado Carlos Graíño, y Daniel Juárez, coordinador de la filial Trenquelauquen. A continuación, escucharemos la palabra del secretario de Salud de la Municipalidad de Trenquelauquen. Bueno, buen día. Bueno, lo mío es muy rápido. Simplemente yo estoy en nombre del intendente, que no puede estar presente. Se dio la coincidencia que hoy hay 3, 4 actos en Trenquelauquen, dentro de ellos bomberos, donde hoy tiene que estar el intendente. Por ese motivo no está y me pidió que venga personalmente a agradecerle la presencia de ustedes, a desearle una buena jornada de precongreso y bueno, simplemente esto, que disfruten, que estamos muy pero muy contentos y agradecidos que se haya elegido Trenquelauquen para este acontecimiento. Y bueno, en mi caso también es muy breve porque tengo que irme a un taller de vías respiratorias. Así que bueno, simplemente la bienvenida, agradecerle enormemente que hayan elegido la ciudad y que bueno, disfruten de la jornada y de la ciudad, que es muy hermosa. Solo eso. A continuación escucharemos las palabras del presidente de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, licenciado Carlos Graíño. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo mío también va a ser breve, así podemos ya dar comienzo a la parte más dinámica de la jornada. Pero antes que nada quiero agradecer a la Municipalidad de Trenquelauquen, al señor Intendente, al doctor encargado en salud en la región, en Trenquelauquen, a Sergio. Bueno, a la comisión organizadora de jornadas, todas las chicas que han aportado tantas ganas para que esto, bueno, pueda haber reunido tanta gente hoy acá y bueno, y que esta jornada realmente sea un entusiasmo para cada uno de ustedes para poder continuar con la formación continua, como siempre pensamos en el acompañamiento terapéutico. Ya vamos por el 14º Congreso Argentino, que va a estar acá cerquita este año, en Bahía Blanca. Así que espero que bueno, muchos de ustedes puedan participar. Ahí nos encontramos acompañantes terapéuticos de todo el país. Seguramente que algunos acompañantes terapéuticos del exterior por ahí también nos acompañan. Y bueno, para intercambiar ideas, ver en las distintas geografías cómo se maneja esta función, que día a día es una profesión que va creciendo, se va profesionalizando cada día más, y realmente muy contento y muy feliz
de que podamos reunirnos y seguir trabajando y pensando esta linda práctica. Así que bienvenidos y que sea una linda jornada. Seguidamente escucharemos a Daniel Juárez, que nos contará sobre los objetivos de la asociación y temáticas de esta jornada. Bueno, buen día a todos. Muy contento de que estén todos acá. En un principio, como dijo Carlos, la idea es agradecer, porque si no se hubiese puesto en marcha un montón de acciones que se hicieron, esto no se pudo haber organizado, así que agradecemos a la Municipalidad de Trenquelauquen, al señor Intendente por haber declarado de interés municipal esta jornada, al Secretario de Salud, al doctor Sergio Valente, y a las áreas del municipio que estuvieron desde un principio acordes a todo lo que nosotros le estuvimos pidiendo. Y también agradecer a Carlos Graínio, el presidente de ATRA, que dio la posibilidad de que esta jornada se pudiese hacer en Trenquelauquen y que sea a nivel regional. Agradecer también al equipo que me acompañó, ¿sí? Porque trabajamos, no estuve solo, hay un equipo detrás mío que me ayudó, que estuvimos trabajando codo a codo para poder lograr que esto se pueda llevar a cabo. Agradecer también a los disertantes de las mesas, que desde un principio estuvieron muy entusiasmados con la propuesta. Así que bueno, hoy el lema es el acompañamiento terapéutico y su vinculación con salud y educación. Es un tema que nos convoca a todos. El objetivo es poder trabajar en mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad. Los acompañantes terapéuticos tenemos esa responsabilidad, ese compromiso de trabajar con la persona con discapacidad y con este enfoque, de mejorar su calidad de vida. Así que bueno, ojalá que esta jornada nos sea muy útil, que nos podamos llevar un montón de conocimiento para poder luego en nuestro trabajo poder ponerlo en práctica. Muchas gracias por estar. Y ahora sí, daremos comienzo a la jornada, iniciando con la primera mesa, a cargo y coordinada por el licenciado Carlos Graínio, que estarán participando el doctor Ramiro Pérez Martín, que es psiquiatra infanto-juvenil, psicoterapeuta, ex residente y jefe de residentes en el Hospital de Salud Mental Infanto-Juvenil Carolina Tobar García, especialista en pediatría, residencia Hospital Ramos Mejía, especialista universitario en psicopatología y salud mental, actualmente socio activo de la Asociación de Psiquiatría Argentina, miembro del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil, perito oficial del Foro Responsabilidad Penal Juvenil, representante titular del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Región 7, ante el Consejo Local de Niñez y Adolescencia, organismo oficial que asesora en políticas públicas de niñez y adolescencia al Ejecutivo Municipal, creado por Ley Nacional 26.061 y Provincial 13.298, y participan representantes de 20 organismos oficiales, colegios profesionales y ONG locales. Cofundador y co-coordinador del área de salud mental del equipo de desarrollo en primera infancia, Centro Interdisciplinario Sana Trenquelauquen, Provincia de Buenos Aires, y miembro externo del equipo de rehabilitación comunicacional del Hospital de Salud Mental Infanto-Juvenil Carolina Tobar García, es licenciado Daniel Ovileski. El licenciado Luciano Cucci es de la Universidad de Salvador, donde obtuvo su licenciatura en Psicología. Actualmente se desempeña como profesor de Psicología en el Instituto de Bahía Blanca de la carrera terciaria de Acompañamiento Terapéutico. Es miembro de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca y emplea su labor como coordinador de diferentes capacitaciones. Profesor en el curso anual de Acompañamiento Terapéutico en la ciudad de Trenquelauquen, y en la ciudad de Bahía Blanca se dedica a la clínica particular. Por último, Mirta Gómez es licenciada en psicopedagogía por la Universidad de Florencia en el año 2000, es profesora en discapacidad intelectual, posee posgrado en trastornos de aprendizaje derivados de la discapacidad
en la Universidad Comahue en el año 2005, profesora en enseñanza primaria del Instituto Superior de Formación Docente número 147, acompañante terapéutica, ejercicio de la psicopedagogía en discapacidad y trastornos motores, integrante del equipo terapéutico perteneciente al CPD de Pehuajó y ejerce docencia como profesora en nivel terciario. Esta es la primera mesa, nosotros los dejamos, que tengan una muy buena jornada y a disfrutar de esta capacitación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, vamos a dar comienzo entonces a la mesa. Algo que no se dijo en la presentación y que es muy importante es que esta jornada precongreso coincide también con la formación de la filial Trenquelauquen de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, ¿sí? Un grupo de personas que hace ya un tiempo vienen trabajando para conformar una filial de ATRA en Trenquelauquen y que toma obviamente también toda la región. Así que felicitaciones. Y sí, acá sí pido un aplauso para la nueva filial en formación de Trenquelauquen. Bueno, le vamos a dar la palabra entonces al doctor Ramiro Pérez Martín. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a leer mi trabajo. Lo escribí especialmente para la ocasión. Si por ahí lo vieron en el programa, se va a titular ¿Qué es un acompañante terapéutico? Complejidad de su función con niños y adolescentes en el marco de la discapacidad mental. Voy a comenzar con una frase de un médico francés de mediados del siglo XIX, muy conocida por todos los médicos. Una de esas frases con las que todo médico se cruza en su formación en la universidad, que dice: curar a veces, aliviar frecuentemente, acompañar siempre. Y la vamos a ir por ahí retomando por momentos en otros momentos más adelante en el trabajo. Bueno, en esta invitación a compartir algunas palabras con ustedes que tan generosamente me ha hecho Daniel Juárez en nombre de la filial Trenquelauquen, de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, iré desglosando poco a poco la idea que propongo a partir del título. Lo haré al modo de quien desenreda un ovillo de lana, pero procurando llegar a entrelazar la teoría con la práctica. Espero cumplir mi cometido y ser claro en mis palabras y, sobre todo, espero despertarles algunas preguntas para que después podamos seguir reflexionando sobre lo que significa teóricamente trabajar como acompañante terapéutico o bien sobre algún caso clínico que les evoque mi presentación. ¿Qué significa ser un acompañante? La etimología, el origen de la palabra acompañante, nos indica que un acompañante es simplemente, entre comillas, alguien que acompaña. Pero entonces, ¿qué significa acompañar? La palabra acompañar proviene del latín y significa compartir tiempo y espacio con alguien más. De alguna manera, acompañar hace alusión a que quien la ejerce la realiza con alguien que precisa, que necesita esa compañía, ese apoyo. En los términos actuales de la discapacidad, el término apoyo se define como los recursos y estrategias que mejoran el funcionamiento humano individual a través de promover su desarrollo y educación, así como sus intereses y el bienestar personal. Recordemos que los apoyos representan herramientas que, si bien todas las personas necesitamos, solo por el hecho de ser interdependientes y no independientes, en las personas en que se determinó que padecen de una discapacidad, las necesitan para sentirse emocionalmente mejor, optimizar su funcionamiento
y procurar que participen en actividades relacionadas con el funcionamiento humano de su elección que resulte típicamente saludable. La Ley Nacional de Discapacidad 24.901 define a la persona con discapacidad como toda aquella persona que padezca una alteración funcional, permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables en su integración familiar, social, educacional o laboral. Quizá más allá de considerarlo como desventajas considerables, a los fines de la práctica sirva pensarlo de manera que los apoyos necesitados son o sean suficientemente diferentes en tipo, intensidad o cantidad que los apoyos de la mayoría de las personas. Ahora bien, ¿y qué significa que un acompañante o un acompañamiento sea terapéutico? En principio nos lleva a pensar que el calificativo de terapéutico otorga un sentido a la tarea de acompañar. Es decir, que este acompañamiento, este compartir tiempo y espacio con alguien, como definíamos antes, no debería ser ejercido de cualquier manera, sino de un modo especial, es decir, en un sentido terapéutico. En este caso, la etimología de esa palabra, la palabra terapéutico, nos dice que cuando usamos esta, nos estamos refiriendo a un tratamiento médico. A los fines de esta presentación, reemplazaremos el término médico por el de salud mental, ya que la salud mental no es una disciplina, sino un campo interdisciplinar, donde confluyen varias disciplinas, incluyendo pero también excediendo a la medicina. Y nombrarlo así permite incluir, por ejemplo, a los acompañantes terapéuticos. Si bien en medicina se define clásicamente al tratamiento o terapia, a lo terapéutico, como el conjunto de medios de cualquier clase, higiénicos, dietéticos, farmacológicos, quirúrgicos o físicos, cuya finalidad es curar o aliviar las enfermedades o síntomas, esta definición resulta algo incompleta, ya que no incluye el acto de acompañar que mencionamos en el aforismo del principio del trabajo, y que todo médico también escucha durante su formación. La importancia de completar esta definición radica en que acompañar a alguien implica necesariamente una relación médico-paciente, o bien acompañante terapéutico-paciente, que ya desde la antigua medicina griega de Hipócrates, siglo V antes de Cristo, se la consideró como la base fundamental de toda buena práctica médica y de todo tratamiento. Mucho más acá en el tiempo, ya en el siglo XIX, siglo del surgimiento de la subjetividad y del tratamiento moral, que en el siglo XX se transformaría en lo que conocemos actualmente como psicoterapia, luego de varias transformaciones. Nuevamente Claude Bernard, quien leímos en la frase al principio, iba a destacar la relación médico-paciente con otro famoso aforismo: no existen enfermedades sino enfermos o pacientes. A nuestros fines diremos entonces que la construcción de la relación acompañante terapéutico-paciente será lo esencial para comenzar a acompañar a un paciente. Y haremos además dos agregados al aforismo de Claude Bernard con que dimos inicio a este trabajo, ya que en verdad cuando Bernard dijo acompañar siempre, se refirió estrictamente a la realidad del paciente moribundo y no del paciente en salud mental. Los agregados que haríamos son, primero, que en salud mental acompañar también implica aliviar, ya que se relaciona con no dejar solo a quien padece, se relaciona con un alivio emocional. Y segundo, que acompañar siempre implica que allí estaremos a pesar de lo que pueda pasar, es decir, en los buenos y en los malos momentos. Retomaremos esto último más adelante. Bueno, entre la definición teórica y la importancia y complejidad de la práctica del acompañante terapéutico con niños y adolescentes con problemas de salud mental. Voy a intentar ahora acercarnos un poquito más a la práctica, digamos, salir de las definiciones. Para complementar la definición de discapacidad de la Ley de Discapacidad que leímos unos párrafos atrás, me gustaría compartirles, destacando la importancia que creo tiene para la práctica del acompañante terapéutico, una parte del artículo 3 de la Ley Nacional de Salud Mental, que en su segundo párrafo dice: se debe partir de la presunción de capacidad de todas las personas. Presumir capacidad
o competencia, como señala Daniel Orlievsky, de todas las personas, implica suponer en todas ellas, incluso en las que se determinó que padecían una discapacidad, un saber práctico. Es decir, que la ley nos dice que debemos partir del principio de que en toda persona existe al menos algo que sabe hacer. En este sentido, el acompañante terapéutico, por su función, tiene un lugar privilegiado en la práctica de la salud mental para pensar, descubrir o imaginar qué sabe hacer el paciente o qué más podría saber hacer. En muchas ocasiones, este hallazgo resulta un momento bisagra, un antes y un después, como generador de importantes efectos terapéuticos tanto para el paciente como para la familia. No debemos olvidar tampoco que partir de la capacidad de todas las personas implica pensar que todas las intervenciones en salud mental deben ser pensadas para también eventualmente ser retiradas, en el mejor de los casos, para utilizarlas el menor tiempo posible, ya que esto significaría que la persona logró mayor autonomía. Respecto a los apoyos, algunos autores las plantean como si fueran un puente entre lo que es y lo que puede ser. Personalmente, preferiría nombrarlos como el puente entre el problema que está y el estado óptimo o el mejor estado posible. Lo interesante aquí es la idea de puente entre una cosa y la otra, sea como fuere que lo llamemos, ya que esto traslada la dificultad a nosotros. Es decir, somos nosotros, equipo de salud, de educación también, por extensión las familias y toda la sociedad, en verdad, quienes debemos pensar cómo optimizamos el estado de estas personas. Me refiero a intervenciones o estrategias puntuales en un caso que tienen el potencial de servir a otros, así como a leyes, creencias sociales en general, avances tecnológicos, científicos, laborales, etc. Para esto, insisto, será de suma importancia lo que el acompañante terapéutico tenga para aportar en un caso puntual. Pero creo vale la pena profundizar también en la nueva forma que propongo de nombrar estos puentes, que son los apoyos. Como decíamos, el puente entre el problema como está y el estado óptimo o el mejor estado posible. Esta propuesta se basa en establecer diferencias claras entre los significados de ser y de estar, corriéndolo de la pesada y estática condición de ser que se acerca riesgosamente al estigma, y pensándolo como una situación de estado, que siempre tiene al menos algo de pasajera, remite a algo que va cambiando. Por otra parte, este rebautismo se anticipa a una posible y peligrosa confusión entre la interpretación que podemos hacer al leer lo que puede ser como si aludiera a algo ideal. Y si bien esta confusa interpretación de algo ideal quizá debería escribirse como lo que podría ser en vez de lo que puede ser, lo que podría ser lo acerca a un imperativo imposible, a una orden incumplible en el futuro, que suele generar ira, o bien como lo que podría haber sido, acercándolo a un estado melancolizado y mítico del pasado, que solo genera tristeza porque nunca volverá o en realidad no sabremos si hubiese ocurrido jamás. Ambas posibilidades terminan representando distintas maneras de lo que puede ser, pero no es. Ambas posibilidades, esperar lo imposible o añorar lo que fue, pueden obstaculizar tanto a las familias en su sostén como al equipo de salud o de educación en su intervención. Ya mencionamos la importancia que tiene la relación acompañante terapéutico-paciente para su práctica. Esta relación implica las palabras, pero también se establece a través de lo que se llama la comunicación no verbal, saludos, gestos, miradas, posturas, velocidad y cadencia de los movimientos corporales, formas de entrar en contacto físico con el paciente, etc. Incluso frecuentemente, esta forma de comunicación es hasta más importante que la verbal, y es además un lenguaje universal, que toda persona comprende. Una sólida relación terapeuta-paciente comienza con tener en cuenta que ni más ni menos es un encuentro entre personas, con todo lo que esto implica. Y esta solidez se logrará mucho más fácilmente si abarca aspectos emocionales de ambas personas, del que desea genuinamente ayudar a esa persona
y del que necesita ser ayudado y se siente cómodo con quien le ofrece su ayuda. Muy frecuentemente los niños o los adolescentes parecen ofrecer una peculiar resistencia a ser ayudados. Y esto en general no se debe a que no quieran, sino a que más allá de una dificultad puntual para expresarse, les resulta mucho más difícil que a los adultos poner en palabras claras qué es lo que les pasa. Y somos nosotros, una vez más, quienes debemos intentar entenderlos, preguntándonos qué estarán queriendo decir. En ocasiones podemos no estar encontrando la manera adecuada o no conocer del todo los detalles de su situación vital de un determinado momento, como para entender de qué manera sería conveniente actuar. En estas situaciones suele ser recomendable mantener la calma y tomarse el tiempo para conocer a este niño o adolescente y no olvidarse que él también necesita conocernos y poder ir adecuando las formas de acercarse a él, quizá preguntándole o anticipándole o mostrándole con el cuerpo lo que uno va a intentar hacer, con la suficiente calma como para esperar la respuesta a sus tiempos y evitar hacer cualquier cosa que pueda ser percibida como exigencia o rechazo o abandono en ese momento. Si bien esos primeros instantes, esos primeros momentos de la relación acompañante terapéutico-paciente resultan un gran desafío para cualquier terapeuta y cualquier profesional de la salud mental también, pueden resultar claves en la construcción de esa relación acompañante terapéutico-paciente y es recomendable intentar ser lo más creativos posibles para intentar alternativas. El esfuerzo invertido en esos primeros tiempos de la relación sin duda dará sus frutos más adelante. Ahora me gustaría retomar algo que mencionamos cuando profundizamos sobre lo que significa acompañar siempre. Dijimos que esto implica que allí estaremos a pesar de lo que pueda pasar, en los buenos y malos momentos. En este punto es muy importante decir que si el acompañante terapéutico se sintiera agotado físicamente o desbordado emocionalmente por una situación, actitud del paciente o de un familiar, o bien por cualquier motivo personal, debe supervisarlo cuanto antes, conversándolo con alguno de los referentes del equipo de salud o bien en una reunión de equipo. Y en caso de persistir este agotamiento o desborde, será preferible que considere la posibilidad de correrse del caso antes de verse involucrado en situaciones más complejas. Esto lleva a tener presente algo fundamental para toda práctica en salud y que está presente en toda relación con un paciente: la ética. Lo que quiero transmitir se expresaría en lo siguiente: no todas las personas podemos atender o acompañar a cualquier paciente, al menos en algunos momentos de nuestras vidas. Y si es que nos agota o desborda, incluso si nos compromete excesivamente por cómo nos impacta el caso, y no logramos superar esta situación de ninguna manera, será mejor dar un paso al costado. El primer principio de la ética en salud, que proviene de la antigüedad, nos dice: primum non nocere, que significa en latín lo primero, no dañar. Es decir, que si uno considera que aún involuntariamente puede estar haciendo algún tipo de daño al paciente, debe buscar la manera de modificar esto por todos los medios. En este sentido, ir conociéndonos profesionalmente a nosotros mismos a partir de la experiencia práctica y la autorreflexión hará que vayamos descubriendo nuestro límite profesional, que en la salud mental se acerca mucho a nuestro límite personal. Y tomando un perfil profesional acorde a nuestras posibilidades, evitando continuar con casos que sea por la edad, el tipo de patología o discapacidad, por conocimiento previo, por la relación que se fue armando con un determinado paciente o familia, nos lleve a vernos implicados en situaciones complicadas. En la práctica con un paciente determinado, el acompañante terapéutico encontrará su singular, fundamental y complejo lugar entre la psicopatología, que es la lógica del funcionamiento mental del paciente, la familia y el equipo interdisciplinario de salud. Y como si esto fuera poco, en ocasiones trabajando dentro de las escuelas, muy próximos a sus equipos. Sin embargo, esta cercanía no debe confundir su función, ya que, como su nombre lo indica, el acompañante terapéutico es un agente del ámbito de la salud, amén de resultar también un actor fundamental como articulador intersectorial entre los sectores salud y educación, y entre estos y la familia. De este particular lugar de la T surge la importancia de mantener esto claro a la hora de su inserción en las escuelas
y de que el acompañante terapéutico, que probablemente es quien mayor contacto tiene con los profesionales de los distintos sectores, así como con la familia, también diga, de modo respetuoso, pero sin dejar de mencionarlo en una reunión de equipo o algún profesional de la salud, si dentro del equipo de salud o entre los equipos percibe que le están sugiriendo estrategias de intervención demasiado diferentes, o si por el motivo que sea no le está resultando posible implementar en la práctica las estrategias propuestas, sea en la escuela, la casa, las actividades, o si también se siente desorientado terapéuticamente porque quizá no se le transmitió o comprendió claramente cómo está pensada su función para un paciente determinado, es decir, cuáles son los objetivos y estrategias propuestas que motivan haberlo convocado. Estas diferencias dentro del equipo o confusiones al transmitir los objetivos y estrategias del trabajo pueden dificultar el trabajo del acompañante terapéutico. Y en el caso que surgieran dificultades en la implementación del acompañante terapéutico en las estrategias, una revisión de las mismas podría destrabar esta situación. A modo de cierre y como disparador del intercambio con ustedes, los participantes de estas jornadas, les dejo unas preguntas finales. ¿Cómo hacer para construir la relación acompañante terapéutico-paciente de la mejor manera posible? Dicho de otra forma, ¿cómo hacer para como acompañante resultar terapéutico? ¿Qué obstáculos encontraron en su práctica? Muchas gracias. Muy bien, gracias, Ramiro. Bueno, vamos a continuar con la presentación de Mirta Gómez. Bueno, buen día, agradezco la invitación y tomé esta invitación como una manera de venir a compartir con ustedes algo que para mí está por pensar y por trabajar desde el lugar de los acompañantes terapéuticos y desde los equipos de salud. La ocupación humana, ¿sí? ¿Qué es la ocupación humana? ¿Qué significa estar ocupado? El acompañante pasa mucho tiempo con el paciente y en ese tiempo que pasa lo acompaña a estar ocupado, ¿no? Y no sé si siempre nos tomamos el tiempo de pensar en qué está ocupado. Sabemos que la ocupación humana se define como el conjunto de actividades que el ser humano, a ver cómo decirles, que definen al ser humano. ¿Por qué lo definen? Porque en las actividades está el hacer, pero también está el sentir, está el pensar, ¿sí? No todos hacemos lo mismo del mismo modo. Entonces, si pensamos que la ocupación humana son actividades en las que destinamos mucho tiempo y mucha energía y nos definen, creo que la ocupación tiene que ver con el sujeto. No podemos pensar la ocupación fuera de la individualidad de ese sujeto. O sea, ese es el recorte que yo hago y quizás algo que pienso y repienso desde mi práctica y hoy lo traje para compartir con ustedes y, no sé, y para indagar un poquito si estamos pensando en la ocupación o qué concepto tenemos de la ocupación. Pregunto, para ustedes, ¿qué es la ocupación humana? ¿Cuál es la importancia de la ocupación humana? ¿O por qué es importante desde el lugar de la T pensar la ocupación humana? Es una pregunta, es algo para compartir. La verdad que no me gusta estar acá sentada estática. De hecho, ya hace mucho tiempo que estoy sentada, no sé cómo me contengo, pero en realidad
Bueno, ahí estamos hablando de, o sea, de la necesidad de estar ocupado, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos demasiado tiempo sin nada? No digo tiempo libre, porque todos necesitamos de un tiempo libre para hacer cosas que nos gustan, pero ¿qué pasa cuando el tiempo transcurre en la misma nada? Y cuando yo busco ese algo, ¿desde qué lugar lo busco? ¿Qué tengo en cuenta para buscar ese algo para hacer? Bueno, acá hay conceptos de una forma muy sencilla que quiero definir para empezar esto. Lo que estamos haciendo es empezar a pensar la ocupación humana, ¿sí? Hay dos componentes que no tenemos que olvidar para pensar la ocupación humana. El primero es la habilidad y el segundo, la voluntad. ¿Qué sería la habilidad? Exactamente, ¿sí? La capacidad de ejecutarlo, poder hacerlo. Yo no podría ocupar mi tiempo, por ejemplo, tejiendo, porque no tengo la habilidad para hacerlo, ¿sí? Y si alguien me manda a un taller de tejido al crochet porque es terapéutico, y la verdad que es una ocupación que justamente no es para mí, no tengo la habilidad para hacerlo. Más allá que ocupe el tiempo y más allá que yo de 5 a 6 ya tengo donde me lleve el acompañante terapéutico. Pero ahí partimos de uno de los componentes, la habilidad. Tenemos que tener en claro la posibilidad del otro para pensar una ocupación. A ver, la habilidad es aprendida, pero no todos tenemos las posibilidades de aprender todo. Entonces, empecemos a pensar en el sujeto, empecemos a pensar en el paciente. ¿Y qué pasa con la voluntad? ¿Qué es la voluntad? El motor que impulsa, ¿sí? El tener ganas de hacerlo, en ocupar mi tiempo en esa actividad, porque tengo, o sea, ese acto me conmueve y me mueve a realizar esa actividad. Entonces son dos componentes que tenemos que pensar en la ocupación humana: habilidad y voluntad. La habilidad es aprendida, ¿sí? Y si pensamos que no todos aprendemos de la misma manera o tenemos la posibilidad de aprender todo, bueno, ahí tenemos elementos como para trabajar sobre este componente de la habilidad, ¿sí? Y otro, la voluntad. ¿Tengo ganas de hacerlo? ¿Me mueve, me conmueve hacerlo? Dos elementos, ¿sí? Para pensar la ocupación. Y además de estos elementos o componentes, las áreas. Porque bárbaro, a ver, a mí me encantaría dedicarme solamente a la recreación, ¿sí? Pero bueno, hay áreas de la ocupación que tenemos que conocer para poder repensar, ¿sí? Primero, el automantenimiento. ¿Qué es el automantenimiento? ¿Qué incluye? Todo lo que tiene que ver con el cuidado, ¿sí? Y ahí entramos con los tratamientos, con las terapias, el tiempo que le dedicamos a el cuidado como sujeto, que lo que necesitamos. Después la producción. Yo necesito hacer una actividad en la cual vea un producto final, ¿sí? El hacer sin ver el producto es muy difícil de sostener, porque hago y ¿para qué algo? ¿Para qué hago lo que hago? Ustedes, cuando hacen algo, ¿no tienen la necesidad de ver ese producto final? Entonces acá, en este área de la producción, ¿qué tenemos? Estudio, tenemos trabajo, ¿sí? ¿Quién dijo que un anciano que está jubilado no puede hacer una actividad productiva que le deje un resultado? ¿Sí? ¿O qué pasa con el niño? ¿Por qué no puede estar en una institución educativa aprendiendo lo que puede aprender?
¿sí? Entonces, bueno, tenemos este área de la ocupación que es la producción, ¿sí? Llámese estudio, llámese trabajo. Y otra es el esparcimiento, el tiempo para hacer. No todos ocupamos el área del esparcimiento de la misma manera, ¿sí? Y esto tiene que ver con el ciclo vital. Cuando pensemos la ocupación humana la tenemos que pensar desde el niño, desde el adolescente, desde el adulto y desde el anciano. Después vamos a trabajar sobre esto, pero no puede estar ocupado de la misma manera un niño, un adolescente y un anciano. No hay eternos niños ni ancianos que se vuelven niños, ¿sí? Yo no puedo ocupar el tiempo de un anciano, de un adulto en actividades que son para la niñez, o de un adolescente porque tiene una discapacidad, que sea el eterno niño. No lo estamos respetando como sujeto y no estamos respetando la necesidad según el ciclo vital. Entonces, bueno, pensar la ocupación humana desde el ciclo vital del sujeto, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando no tenemos la posibilidad de elegir nada? Estamos hablando de 3 áreas, ¿no? Algunas ocupaciones son de carácter obligatorio, las tenemos que hacer, ¿sí? Pero tenemos que ver en qué medida cada una de estas áreas ocupan el tiempo del sujeto. ¿Qué pasa si miramos una agenda semanal y la mayoría de las actividades corresponden solo al área del automantenimiento? O sea, de las 16 horas o 14 horas de vigilia de un sujeto, 10 está de terapia en terapia, ¿sí? Tiene el tiempo ocupado, pero ¿qué pasa con la producción? ¿Qué pasa con el esparcimiento? Entonces, eso es lo que traigo como recorte para pensar, ¿sí? A veces los acompañantes, y lo digo los acompañantes, pues también he trabajado de acompañante, llegamos, bueno, nos presentamos en un domicilio, ¿no? Vamos a ser el acompañante de un niño y nos dan una agenda que ya de solo mirarla nos estresa, ¿sí? Entonces vamos de terapia en terapia, organizamos los horarios con los profesionales y no, salgo de acá y me voy al otro consultorio, salgo del otro y me voy al otro, ¿sí? Está bien, estamos dentro de una de las áreas de la ocupación, que es la del automantenimiento. Es necesario, pero hay que ver en qué dosis, hay que ver cómo, si se encuentra el equilibrio entre las 3, porque las 3 son necesarias, ¿sí? La ocupación nos define como seres humanos. La ocupación también nos tiene que dar las posibilidades de elegir. Por eso lo traigo como recorte para pensar. La idea de este tema es justamente esto, pensar la ocupación humana y pensarla desde el niño que acompañamos, desde el adolescente que acompañamos, desde el adulto que acompañamos y desde el anciano que acompañamos. Más allá de por qué requiere un acompañante, ¿sí? Porque eso lo van a trabajar con el equipo y lo van a trabajar con el terapista ocupacional desde lo que es la habilidad. Pero bueno, pensemos esa agenda, armemos una agenda, ¿no? Y tratemos de ver si encontramos un equilibrio. Nosotros no disponemos de los tiempos del otro, pero sí podemos intervenir, sí podemos ayudar, sí podemos preguntar, sí podemos poner esto en palabras, porque a veces nos pasa que a lo mejor el equipo o la familia no mira la agenda desde el lugar de pensar la ocupación como la miramos nosotros. Tampoco tienen la obligación de hacerlo, pero pasamos mucho tiempo en un acompañamiento y me parece que si nosotros podemos mirar la ocupación desde este lugar, sería positivo. Bueno, no sé qué piensan, qué tienen para aportar. Igual ahora vamos a detallar como pautas a tener en cuenta de la ocupación según el ciclo vital. Pero la verdad que la idea es que esto se transforme en un intercambio, que puedan participar, que puedan aportar. Bueno, los escucho.
recién cuando se refería al área de producción, el estudio y trabajo, que nos decía que no nos tenemos que dirigir, o sea, que tenemos que tener en cuenta la edad, o sea, si es un niño, si es un adulto, pero ¿qué pasa si estamos trabajando con alguien que tiene un retraso madurativo? ¿Tenemos que tener en cuenta la edad biológica o la edad que su mente tiene? Cuando nosotros hablamos de retraso madurativo, es un concepto muy global, ¿sí? Pero los intereses, si es un adolescente, más allá que, por ejemplo, no alcance la lectoescritura, por decirte, no sé, el área específica del aprendizaje, sigue siendo un adolescente y tiene la necesidad de compartir tiempo con pares, de pertenecer a grupos. Si es un niño que a lo mejor tiene un retraso en el lenguaje, ¿no? Y está en una etapa anterior a lo que esperamos para su edad, también sigue siendo un niño con los intereses de un niño de 5 años que en el área del lenguaje venimos con un desfasaje, pero necesita compartir tiempo, actividades, porque los intereses son del niño, ¿sí? Pasa que a veces cuando encontramos, sobre todo en niños o en adolescentes, estructuras inacabadas, ¿qué quiere decir esto? Que hay adquisiciones que no están logradas según la edad cronológica y los parámetros que esperamos. O sea, pareciera que eso los convierte en eternos niñitos, ¿sí? Como no desarrolló el lenguaje, bueno, ¿cómo no puede esto? Seguimos, por ejemplo, trabajando en primaria, porque no accede a la lectoescritura, seguimos trabajando en primaria, seguimos pintando fotocopias, ¿sí? Seguimos pintando dibujitos, seguimos pegando, y no, a ver, no está en un nivel inicial, tiene otros intereses, y esos intereses corresponden a la edad en que está. O sea, y el retraso madurativo es un concepto muy general, pero no quiere decir que en todas las áreas vaya a haber un desfasaje, ¿sí? Quizás si nosotros observamos o tenemos en cuenta el sujeto, ahí nos podemos dar cuenta que los intereses siguen siendo propios de su edad, ¿sí? Un adolescente que a lo mejor está integrado en una escuela secundaria y que accede mínimamente a los contenidos, hasta tiene dificultad en el lenguaje, pero tiene el interés y tiene la necesidad de poder estar con otros adolescentes, de tener su espacio, de escuchar música encerrado, de usar el celular aunque sea para jugar a un jueguito. Los intereses son de un adolescente o de un preadolescente, más allá que haya adquisiciones que no logró en los tiempos esperados, ¿sí? Que eso es el retraso. Cuando yo hablo de un retraso, hablo de un retraso en el desarrollo, hablo que hay adquisiciones esperadas para una determinada edad que no se alcanzaron. Algunas se logran después, otras no se logran, son estructuras inacabadas. Por eso no los convierte, por ejemplo, en eternos niños, porque no alcanza la lectoescritura. No sé, no va a ser siempre un niño de nivel inicial. Va a ser un adolescente, y va a ser un adulto, y va a ser un anciano que no logró determinada adquisición. ¿Sí? No sé si respondo. Cuando una persona está depresiva, absolutamente una depresión. Cuando una persona está muy depresiva, o entró en un estado depresivo que va avanzando, ¿cómo hacemos? Bueno, cuando ya estamos hablando de una depresión, seguramente hay un equipo, ¿no?, de profesionales. Hay profesionales que van a pautar el tratamiento, ¿sí? Hay que encontrar y hay que recuperar las ganas de, ¿sí? Por supuesto que si está en un tratamiento va a ser el psiquiatra, va a ser el psicólogo quien van a, organizar, pautar este tratamiento, pero no porque una persona esté depresiva, decir, bueno, vamos a salir a caminar porque a lo mejor el caminar nunca fue ni será
una actividad que le interese, ¿no? O como estamos, no te quedes encerrado, vamos a hacer teatro, que teatro me dijeron que es re bueno, ¿no? A ver, a lo mejor nunca le interesó a esa persona hacer teatro. No sé, doctor. Me parece muy, muy pertinente la pregunta. En principio, como una descripción muy genérica de la depresión, acá la licenciada hablaba de, entre las cosas que mencionó de la ocupación humana, nombró la voluntad, ¿no? La voluntad, que en términos semiológicos en la psiquiatría, digamos, se refiere a lo volitivo, tiene que ver con la energía psíquica, ¿sí? Los 3 signos vitales psíquicos son alimentarse, dormir y hacer algo, ¿no? Esto de estar ocupado, de poder tener una ocupación que tenga algún sentido para esa persona. Cuando ocurre una depresión, esto volitivo, esta energía psíquica, esta posibilidad de hacer algo, esta voluntad, está mermada o muy mermada en ocasiones, en principio como recomendación general para el hacer, para la recomendación para que yo muchas veces traslado también a las familias, porque está esto, bueno, intentemos hacer algo, ¿no? Porque bueno, está bueno hacer algo, tiene un sentido hacer algo, pero durante las etapas depresivas, y sobre todo en algunos momentos, porque una persona en un estado depresivo, nadie está siempre de la misma manera en cuanto a energía psíquica. La persona depresiva tampoco, siempre está como en menos, ¿sí? Pero también oscila, es decir, tiene algunos pequeños momentos que por ahí tiene un poquitito más de ganas que las que tenía hace un rato o las que tenía ayer. Y a mí me parece que es importante, como recomendación general en ese sentido, no exigir más de lo que pueda en ese momento. Yo lo que hago a veces para transmitir a las familias muchas veces es comparar esto como una figura medio muy gráfica, ¿no? Como una especie de hornalla de la cocina que uno quiere, está como al máximo, ¿no? La hornalla está al máximo y sale así, el fuego casi que ni se ve. Y uno quiere que salga más y está al máximo. Porque la persona que está depresiva también percibe algo de su estado de ánimo y también quiere estar mejor, es la primera que quiere estar mejor. Entonces, por ahí es preguntarle, ¿tenés ganas de hacer algo? Por ahí te haría bien. Si no es ahora, quizá pueda ser mañana, pero un poco hacer que lo tenga en mente, que lo tenga en cuenta, y cada tanto preguntarle de vuelta, e ir dándole opciones en esto que por ahí yo antes decía, de tratar de ser creativo, de pensar en relación a lo que le tiene interés, no por hacer algo, como decía acá la licencia de vamos a teatro porque dicen que está bueno. Sí, está bueno para quien le interesa. Para quien no le interesa puede ser la peor experiencia de su vida, más o menos, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener en cuenta de no exigir más allá de lo que se pueda, y de las depresiones hay posibilidades de salir, ¿sí? Entonces, eso con un tratamiento se puede ir saliendo, se puede ir mejorando, y digamos, y en todo caso ya volverá la energía para hacer más cosas que las que hacía cuando estaba deprimida. No, ella tiene un problema de que le quemaron la neurona y no lo vuelve a recuperar nunca más. La llevan a Fleming. Está bien, bueno, no sé de qué caso puntual habla, yo no Yo trabajo con él. Está bien, no quisiera llegar al caso puntual, estoy hablando de la generalidad. Yo lo que me interesa dejar es, más allá de la lesión que pueda tener, sea de tipo neurológica, psiquiátrica, neuropsiquiátrica, etcétera, etcétera, que tenga la peor de las situaciones a nivel cerebral, digamos, un montón de cantidad de secuelas que traigan algo depresivo. Me parece que es importante aún ahí pensar la posibilidad de que se puede estar mejor, porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Alguna opción vale la pena pensar? Hay muchos tratamientos, hay muchas cosas que se pueden ir pensando. Mi respuesta no era en función de un caso. Para poder hablar de un caso necesitamos conocer muchos detalles, ¿sí? Pero sí les doy una respuesta en cuanto a la generalidad, ¿sí? Una recomendación general para personas en situaciones depresivas, ¿sí? Después habrá que ver
digamos, qué tratamiento tiene implementado, qué cosas se le están ofreciendo, qué cosas puede. Esto que decía de qué cosas sabe, qué cosas puede hacer. Me parece que es importante esto, aún en la depresión y en un marco de discapacidad de una gravedad muy importante, no olvidarnos de esta definición que yo les compartí de la Ley de Salud Mental, de que hay que partir de la presunción de capacidad de todas las personas, es decir, que todas, esto se relaciona con lo que comentaba ella, que todas pueden hacer algo, que todas, tenemos que partir de que todas saben y pueden hacer algo. Lo que hay que pensar, a veces es muy difícil en un caso puntual, tratar de imaginar qué. Por eso apelo mucho también a la creatividad y por supuesto a un tratamiento como debería de ser en cuanto a lo que le esté pasando, ¿sí? Pero eso, después en todo caso, si le interesa podemos conversar del caso puntual, pero me interesa dar una respuesta más genérica ahora, ¿sí? Y quiero retomar esto de, bueno, que hay una secuela permanente, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto se relaciona con la habilidad. Hablamos que uno de los componentes de la ocupación es la habilidad. La habilidad es la capacidad de hacer. La habilidad es aprendida. Y a lo mejor no puede hacer lo que hacía antes, pero sí puede aprender a hacer otras cosas. Sí puede aprender a hacerlo de un modo distinto, ¿sí? O sea, el sujeto puede hacer, a lo mejor no igual, no de la misma manera, pero sí encontrar de qué forma. Ahí hablando de lo secuelar, ¿sí? Cuando hay un daño que deja secuelas, que bueno, que quizás no podemos recuperar la ejecución que teníamos antes de, ¿sí? ¿Algo más para compartir, como para pensar juntos? A mí me gustaría hablar un poquito sobre el tema de los prejuicios, tanto en niños como en adultos mayores. Por eso yo en algún momento mencioné niños eternos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es frecuente que asociemos a la discapacidad o a la falta de capacidad para hacer algunas cosas con la niñez. Como no llego, como no hace tal cosa, lo seguimos tratando y seguimos viendo un niño en un cuerpo de adolescente, o nos pasa en la ancianidad. A ver, ustedes seguramente, como yo, porque vivimos en la misma sociedad, habrán escuchado decir, el abuelo ya está peor que mi hijo, y cuando se hacen grandes se vuelven niños. A ver, no es un anciano que se volvió niño, es un anciano con las características de la ancianidad. Y quizás el prejuicio, que el otro no puede, que al otro no le interesa, que el otro qué, tiene que ver cómo pensamos la discapacidad o cómo pensamos a ese sujeto que estamos acompañando. No sé si a eso se remitía la pregunta. Un comentario que también decías recién de los niños, y digo, y también la idea del niño incapaz por ser niño, digo, es una concepción muy antigua que por suerte las leyes nacional 26.061 y la provincial 13.298, los invito a leerla, cambia la concepción de niño y transforma la idea del niño objeto en niño sujeto, ¿sí? Cambia la idea del niño incapaz, del niño que no sabe, que no puede, que no entiende. Hablemos delante de él, hagamos delante de él todo tipo de cosas, que él total es un niño, nada le va a pasar. Esto no es así. Es un prejuicio muy terrible que, bueno, venimos llevando en la humanidad, no somos nosotros solamente, Dios se arrastra en todos lados, y bueno, y estas leyes que responden a una Convención Internacional de Derechos de Niño, ¿no? Que tiene su historia y su origen en la Segunda Guerra Mundial y en la tremenda situación de los niños de la Segunda Guerra Mundial. Digo, esto viene este cambio de concepción de la niñez viene de allí, y es importante que vayamos corriendo ese prejuicio.
No sé si estamos con tiempo de ver unos minutitos. Bueno, algo para compartir con ustedes. No, mira, este lugar no me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque no hay un contacto real entre el médico y el paciente. Lo ideal sería, yo lo he hecho en la sala, ¿no? Están todos encerrados los pacientes. Y al estar encerrados los pacientes, no hay actividades. ¿Y qué pasa? El paciente piensa en la familia, piensa en salir. Entonces vos podés creer, mirá, si yo te digo algo, te van a dejar pensando de capaz que te emociones, pero me parece que me está por llegar la hora, hermano mío. Capaz que haya alguna actividad mañana, pero la verdad que a mí no me informaron nada de si van a hacer alguna fiestita o alguna cosa mañana. La verdad que muy interesante, ¿no? Me siento realmente muy contento de poder coordinar esta mesa por cómo ustedes están pensando esto del acompañamiento terapéutico en salud, que nosotros siempre decimos que acompañante terapéutico es acompañar a que lo terapéutico se haga posible, ¿no? Y cómo ustedes han insistido todo el tiempo en esto, ¿no? En acompañar a que lo terapéutico se haga posible, desde todos los ámbitos que lo podamos hacer y desde la interdisciplina, ¿no? Así que realmente, bueno, es muy, muy interesante. No sé si quedan algunas preguntas, si ustedes quieren... ¿Sí? Daniel.
Sí, yo le quiero hacer la siguiente pregunta para los dos. Porque por ahí para tomar un caso, cuando llega desde lo particular, es bastante más sencillo. Es decir, los pasos que uno da es hacer la entrevista con la familia, con el paciente cuando es posible, con el profesional que está haciendo tratamiento. Yo les pregunto, a la hora de tomar un caso en la escuela, que muchas veces aparece pedidos de la familia, muchas veces aparece pedidos de la misma escuela, ¿qué cosas hay que tener en cuenta nosotros como acompañante terapéutico a la hora de que nos pidan un caso desde un colegio? A ver, justo antes de empezar con la mesa, estábamos hablando sobre lo difícil que es el acompañamiento en las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque se confunde el rol del acompañante con el del maestro de apoyo a la integración escolar o a la inclusión escolar. Lo que hay que tener en cuenta, sobre todo, a ver, esto es a mi criterio, es qué espera esa familia de mi trabajo como acompañante en la institución escolar. ¿Por qué? Yo como acompañante sé cuál es mi rol, cuál es mi función dentro de una institución educativa, ¿sí? Yo sé si estoy en condiciones o no de realizar ese acompañamiento, pero si en una entrevista con la familia no coincide lo que la familia espera de mi trabajo como acompañante con lo que yo puedo ofrecer sin correrme del rol, y creo que no va a ser una buena experiencia de acompañamiento. Porque si la familia espera que a su hijo le vaya bien en la escuela, porque tiene al acompañante las 4 horas de los 5 días de la semana sentado al lado, transmitiendo, o sea, trabajando únicamente desde lo pedagógico, la familia está equivocando el rol. Entonces creo que ahí es donde tengo que prestar mucha atención, porque en lo institucional se puede trabajar, ¿sí? Porque hay un equipo, porque hay una familia que me va a acompañar, pero si no coincide la demanda y la expectativa que tiene la familia respecto a mi trabajo en la institución con justamente mi figura de acompañante terapéutico en una institución escolar, creo que es para replantearse el caso. Sí, sí, me parece muy importante también lo que decía. Me parece que es muy importante también, porque a veces la práctica, la vorágine, la vorágine me refiero a no estar acá sentados pensando qué es lo que hacemos, sino estar ahí, ¿no? En mi caso en el consultorio, en el caso de ustedes en el escenario donde les toque, pero estar ahí ejerciendo la práctica de la profesión de cada uno, a veces facilita que se nos corran algunos límites de tener como bien presente el rol que uno tiene. Entonces a lo mejor puede ocurrir que, como bien decía ella, que a lo mejor la familia esté diciendo quiero ir a un psiquiatra, por ejemplo, y a lo mejor no es eso lo que está necesitando, y habrá que ver por qué lo dice así. A lo mejor dice necesito un acompañante terapéutico y en realidad no tiene mucha idea, no tiene por qué saber tampoco la familia qué es lo que hace un acompañante terapéutico y qué no. Entonces ahí puede haber como una especie de confusión en cuanto a qué es lo que se pide y cómo se lo nombra eso que se está pidiendo, ¿sí? Y ahí es muy importante que, me parece, que ustedes y cada uno en su profesión tenga clara cuál es la función. Por eso me parecía importante definir, digo, sí, sí, buen día. Sí. Uh-huh. Sí. Sí, por ahí
Claro, ocurre lo siguiente, que era la otra cosa que me das el pie para completar el comentario que iba a hacer. Sí, sí, seguro, pero como la de cualquier chico también, o cualquier persona. El lugar que tienen ustedes, los acompañantes terapéuticos, es tan complejo como que además de trabajar en interdisciplina, trabajan en intersectorialidad. Todos trabajamos allí, pero de alguna manera yo trabajo en intersectorialidad cuando voy y me reúno con la escuela, por ejemplo, o cuando hablo por teléfono con la directora de una escuela, con una inspectora, cuando a través de un informe me cuentan qué es lo que ellos ven en la escuela. Pero ustedes trabajan in situ permanentemente y en realidad responden a una lógica terapéutica que no está presente allí. Por eso además es tan difícil sostener sostenerla presente, cuál es la función que a uno le toca y cuál en dónde empezaría a ocupar otro lugar que no sería el que le corresponde. A lo mejor en esto de implicarte, por ejemplo, ¿no? Porque es el punto de encuentro, esto que vos señalaste es el punto de encuentro, quizá recién conversábamos antes de que empezáramos, el punto de encuentro intersectorial, digamos, ¿no? Que sería ese mismo lugar en el que le dicen al acompañante terapéutico, bueno, preocupate de los aprendizajes o ten en cuenta que tal cosa respecto a... A mí me parece que el punto que hace como un clivaje, así si uno tuviera que hacer una especie de incisión quirúrgica entre una cosa y la otra, el aspecto que a ustedes por ahí sí les correspondería trabajar es el sustrato emocional, el sostén emocional del aprendizaje. Ninguna persona puede aprender si emocionalmente no está lo suficientemente dispuesta como para prestar atención en cosas que se remiten que se refieren a un aprendizaje. Ahora, las técnicas de cómo se va a hacer, de cómo tienen que aplicar y demás, me parece que quedan ya del lado del sector educación, por decir así, ¿no? De alguna manera, y en este sentido por eso el sostén emocional, y por eso yo hacía tanto hincapié en la relación de la T con el paciente, ustedes por ahí puede hacer, digamos, como una especie de palabra clave, utilizar para tener presente en ese momento, de tener presente que es un paciente. Para ustedes siempre es un paciente. Porque paciente remite a salud, alumno remite a educación. Entonces, están con un paciente adentro de la escuela. Entonces, sostener esta idea de es paciente, es un paciente, a lo mejor nos recuerda qué lugar tenemos, cuando nos piden cosas que están como un poco fuera corridas del lugar, no con mala intención, pero que se corren de la función que uno en realidad tiene, es el momento para plantearlo, por ahí para decirlo. Me parece que iría por ahí. Perfecto, Ramiro, coincido totalmente con lo que estás diciendo y está buena la pregunta, Daniel, y esto que vos planteabas hace un ratito. ¿Por qué? Porque yo les decía, acompañante terapéutico es alguien que acompaña a que lo terapéutico sea posible, pero en educación, y por eso justamente en esta jornada precongreso tenemos una mesa de salud y tenemos una mesa de educación, porque el acompañante terapéutico obviamente que en el último tiempo fue incursionando y va incursionando cada día más en el ámbito educativo. Entonces en educación es poder pensar que acompaña a que lo pedagógico sea posible, ¿sí? Así como en salud decimos, bueno, acompaña a que se haga posible lo terapéutico, el acto terapéutico, es decir, ¿por qué? Porque si no lo acompaña el médico, no va al médico, si no lo acompaña el psicólogo, no va al psicólogo y no se puede hacer posible el acto terapéutico que lo realiza después el médico o el psicólogo, por decirlo de alguna manera. Si no va a la escuela o no está en el aula, porque la escuela no lo deja entrar al niño si no tiene un acompañante, no se hace posible lo pedagógico. Eso justamente lo tenemos que tener claro, porque desde la voluntad, como decía Mirta, desde ahí es donde acompañamos a que el chico pueda estar en la escuela. Lo pedagógico lo hace el maestro integrador, lo hace, ¿no es cierto?, el maestro especial, lo hace la parte educativa. Nosotros ahí no intervenimos, pero sí intervenimos en que eso se haga posible. Y es fundamental, porque sin eso, que es la figura del acompañante terapéutico, sin esa figura no se podría hacer posible el acto pedagógico. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay más preguntas, hacemos un pequeño break y retomamos para trabajar en la mesa de educación, perdón. Yo no sé si les comento, y creo que acá estaba en el PowerPoint, se había pasado, que ATRA hizo un convenio educativo con la Universidad de la Cuenca del Plata, donde la universidad toma, ¿no es cierto?, los cursos realizados por ATRA como parte de la práctica, ¿sí?, para poder realizar la tecnicatura en forma virtual, ¿sí? Lo que hizo ATRA fue tratar de lograr descuentos importantes para los alumnos de ATRA, ¿sí? Que no les salga caro, justamente porque si bien es algo privado y es algo virtual, pero con muy buenos, se ha hecho un muy buen convenio, y nosotros apuntamos a que, bueno, todos ustedes puedan seguir con la formación y hacer la tecnicatura, y nos parece que esta es una buena oportunidad. Si llegan a estar interesados en la tecnicatura, tienen que entrar, digamos, a la página Asociación de Acompañantes Terapéuticos Universidad Cuenca del Plata, que es un Facebook, y ahí, bueno, van a ver todos los requisitos necesarios. Pero estaría bueno que cada uno de ustedes, de una manera u otra, puedan acceder el día de mañana a una tecnicatura universitaria, ¿no? Bueno, descansamos un poquito.